nuestro primer invitado, el abogado Pedro Zapata. Él es el presidente de la Comisión Ocasional Pluripartidista ACDOC. Con él vamos a hablar sobre el avance del proceso de evaluación a Guadalupe Llori. No sé si es lo correcto el proceso de evaluación o tienen otros términos ustedes, mi estimado presidente. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, realmente esta es una comisión sustanciadora únicamente, ¿no? Que lleva adelante todo el proceso hasta la presentación de un informe final que será puesto a conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. Correcto. Bien, presidente, ¿esta comisión hasta cuándo funciona? No sé si es lo correcto. Sí, es así, es decir, nosotros inmediatamente de presentar el informe final al Pleno de la Asamblea Nacional, fenecemos en el plazo y desaparecemos como comisión multipartidista o pluripartidista ACDOC. Fue creada exclusivamente para revisar la denuncia que presentó el asambleísta Torres respecto al supuesto incumplimiento de funciones de la presidenta Llori. Terminado con el informe que debemos remitir hacia la presidencia de la Asamblea, pues también terminadas nuestras funciones. Cuando hablamos de supuesto incumplimiento de la presidenta Guadalupe Llori, este pedido que hizo el asambleísta Esteban Torres, sería bueno describir un poco el tema, porque hay gente que está viéndonos desde el exterior y tal vez no esté enterado del tema. A ver, se sustenta básicamente en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, cualquier autoridad de la Asamblea Nacional en su momento, si hubiera denuncia de un legislador respecto a que no está cumpliendo las funciones que están en esta misma norma, puede ser llamado a que comparezca en un proceso de sustentación que en este caso está en manos de la creación de esta comisión pluripartidista ACDOC. En otros casos, cuando la situación ya refiere a hechos más graves y que están establecidos también en la Constitución y en la ley, pasan directamente al Comité de Ética. Pero para estos casos, de autoridades que pudieran ser sancionados, no pierden su condición de asambleístas, mientras que cuando son sometidos al Comité de Ética, pierden esa condición de asambleísta. De modo que este es el proceso que estamos llevando a cabo, una comisión de sustanciación, porque esto hay que dejarlo claro. Nosotros elevaremos un informe al final que será sometido a consideración y resolución definitiva de los 137 asambleístas. Es decir, ustedes no van a tratar los temas de las acusaciones que hay contra la presidenta Guadalupe Llori de haber gestionado cargos públicos, el tema que ha denunciado también el asambleísta Bruno Segovia, que la presidenta le había manifestado en su oficina que ella había puesto al último teniente político de Orellana. No lo podemos hacer. Nosotros fuimos y estamos constituidos para cumplir una resolución del CAL que calificó la denuncia por supuesto incumplimiento de funciones de la presidenta Llori. Pasó luego al conocimiento del Pleno de la Asamblea. Este órgano fue el que dio paso a la constitución de esta comisión y dio paso también a los miembros que la integran. De modo que lo que usted menciona debe manejarse por cuerdas separadas y eso deberá ir directamente al Comité de Ética que está constituido desde el inicio mismo de este periodo legislativo. Ustedes se reunieron el domingo y justamente ahí fue convocada la presidenta Guadalupe Llori, ¿verdad? Sí, todas las sesiones son públicas, ¿no? De acuerdo al 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al menos que los comisionados resuelvan lo contrario, pero no hemos resuelto nada en contrario, por lo tanto, y agradecemos, dicho sea de paso, la presencia de los medios de comunicación, porque ellos garantizan la transparencia de lo que se decide al interior de la comisión. Sesionamos el día domingo y después de haber cuestionado tanto y haber hecho tanto ruido en la conformación de esta comisión y de sus integrantes,
la presidenta Yori y sus abogados. Finalmente, el día domingo, estuvo presente su abogado patrocinador que participó de toda la sesión y le permitimos también que intervenga inclusive, de modo que la garantía del debido proceso y la garantía al derecho a la defensa que tiene la asambleísta Yori están hasta ahora y seguirán así garantizados por parte de la comisión. Correcto. ¿Y cuál fue el descargo que presentaron ellos? Bueno, ella va a estar para el día viernes, ¿verdad? Pero el domingo, ¿cuáles fueron los argumentos que pusieron el abogado de la presidenta de la Asamblea? En principio, el abogado estuvo preocupado porque pensó que quizás la comisión iba a admitir más pruebas que admitir las pruebas que presentaron. Ellos presentaron 20 pedidos de pruebas, de anuncios de pruebas, y luego nos remitieron, bueno, no en ese momento, pero a través de un sistema DTS, aproximadamente 819 fojas útiles que respondían también a los requerimientos de prueba que habían presentado. De modo que para ilustrar y para que quede claro esto de garantías del debido proceso y de imparcialidad y objetividad de esta comisión, de los 20 puntos que pidieron, fueron atendidos 16, apenas 4 no se atendieron por impertinentes o porque estaban ajenos a los hechos denunciados. De modo que esa garantía la estamos cumpliendo y por supuesto ella deberá, aunque no asistió el día domingo a la sesión, pero suponemos que deberá asistir a la audiencia que está convocada para el próximo viernes 20 de mayo a partir de las 8 de la mañana. Correcto. Ese día Guadalupe Llori tiene que sustentar o tratar de justificar todas las acusaciones que tiene contra ella. Puede hacerlo ella directamente o a través de su abogado patrocinador, siempre y cuando hagan un trámite formal de que pueda estar representado por su abogado. Pero ella y la otra parte, inclusive hemos abierto un término para que los legisladores que quisieran intervenir lo hagan por escrito previamente antes de la audiencia, para que también cumpla con ese propósito de abonar para que al final la comisión pueda tomar la decisión adecuada. ¿Pueden participar legisladores de cualquier comisión? Absolutamente. Se abrió para que los 137 legisladores, todos los legisladores puedan participar, claro, ceñidos al tema que se está investigando, pues. Es decir, relacionado su intervención a los hechos denunciados. Esto es una práctica que se hace en la Asamblea Nacional, de modo que esa apertura también hemos dado como comisión para que nadie se sienta en su momento impedido de ejercer su legítima defensa, o en otra parte también que pudieran ir otros legisladores para dar más luces a qué fue lo que pasó y cuáles son en realidad el fondo de la denuncia presentada por el legislador Torres. ¿Esta reunión va a ser en el Pleno o va a ser en la comisión donde ustedes trabajan? Porque si van todos, debe ser en el Pleno. Sí, a ver, están invitados todos quienes muestran interés, pero hasta ayer habían 2 legisladores que habían presentado por escrito su intención de participar en la audiencia. Sin embargo, de eso, por tratarse un tema bastante serio y complejo y que ciertamente ha llamado la atención de todo el país, vamos a tratar de hacer esta audiencia el día viernes en el Salón José Mejía Lequerica, que es el salón más grande y que presta facilidades para todos. Correcto. ¿A ustedes ya les están dando las facilidades para poder trabajar? Porque al comienzo escuchaba que no les querían dar ni siquiera para grabar los equipos de la Asamblea Nacional y que no transmitían tampoco para los medios legislativos. Lamentablemente así empezamos. Recuerde usted que cuando se iba a instalar la primera sesión para nombrar las dignidades,
hubo un conato de amenaza de bomba en el Palacio Legislativo, unos minutos antes de la hora que estaba convocada para la primera sesión de instalación. Pero eso tampoco nos amilanó, ni nos amedrentó, ni nos intimidó. Hicimos la sesión en la hora programada, estuvimos en el Palacio Legislativo, a pesar de que la policía estaba con unos perros por ahí tratando de buscar la bomba, y les dimos todas las facilidades para que lo hagan. Pero íbamos a hacer la sesión, la íbamos a hacer y efectivamente así lo hicimos. Luego, evidentemente, no pudimos contar con los accesorios tecnológicos ni para transmitir la sesión, ni para nada, pero pudimos hacer que los medios de comunicación ingresaran allí al salón, y eso realmente garantizó de que las decisiones que íbamos a tomar, como hasta las que hemos tomado hasta el momento, estén garantizadas por los medios de comunicación que permanentemente están haciendo presencia en las sesiones en la Asamblea. Presidente, ¿usted no cree que todo esto que está viviendo la Asamblea y todo este empantanamiento que se ha dado por parte de la presidenta Guadalupe Llori se pudo haber evitado? Yo creo que sí, no estuviésemos haciendo todo esto si es que en su momento la entidad, la Asamblea Nacional, hubiese hecho lo que nos corresponde hacer de acuerdo a la Constitución y la ley, y las autoridades y nosotros como legisladores también haciendo lo mismo. Pero esto está así, ya lamentablemente no queda tiempo el tiempo no se puede retroceder, hay que seguir adelante. Nosotros tenemos que cumplir como Comisión Pluripartidista lo que nos encomendó el Pleno de la Asamblea Nacional en base a lo que está en la Constitución y en lo que está en la Ley Orgánica de Régimen Legislativo. Ya, una vez que ustedes escuchen a la presidenta Llori el próximo viernes, ¿qué se viene después de eso ya? A ver, nos corresponde a partir del viernes valorar las pruebas, valorar todo lo que pasó en la audiencia, los que intervinieron, quienes lo hicieron, en qué términos lo hicieron, pero la valoración de las pruebas es importantísimo. De modo que inmediatamente nos reuniremos para aquello. Luego me corresponde a mí como presidente de la comisión presentar un informe borrador para que sea puesto en conocimiento de los comisionados. Este informe borrador será revisado. Finalmente deberé presentar un informe definitivo, un informe final, que deberá ser aprobado o rechazado por los miembros de la Comisión Pluripartidista. Finalmente, tendremos que remitir este informe final hacia la presidencia de la Asamblea Nacional para que en 5 días, de acuerdo a la ley también, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pueda convocar ya como punto específico en el siguiente orden del día de la siguiente convocatoria que haga, ¿no? De manera que esta es una obligación que tiene que cumplir la presidenta Llori respecto a darle trámite inmediato al informe final que oportunamente se está remitiendo. Una vez de que ustedes valoran, una vez que ustedes escuchan a la presidenta Llori, ¿cuántos días les queda todavía para entregar este informe a la presidenta? 5 días, alrededor de 5 días. 5 días, ¿no? Entre la presentación del informe borrador y la presentación del informe final ya votado al interior del Pleno de la Comisión Pluripartidista. Ya, y una vez que ustedes ya entreguen eso, la presidenta tiene que convocar al Pleno, ¿verdad? Para de allí someterlo a votación. Tratamiento y resolución final con votación de los 137 legisladores. Ese día, ¿quién dirige la Asamblea? Eso es una buena pregunta también, pero todo esto en su momento tiene que irse dando. Es evidente que había ahí un quiebre en quién debería dirigir la sesión. Porque no puede ser ella quien va a ser juzgada. Sí, por sentido común no debería ser, pero ya en su momento hay que revisar lo que dice la propia ley, los reglamentos y todo lo demás, de manera que en ninguno de los casos pudiera convertirse en juez y parte, ¿no? Yo creo que eso no cabe
en que esto podría suceder. Pero si la ley lo permite, lo cual para mí sería contraproducente, pues si la ley lo permite, pues no habría otra salida que eso. Porque aquí debería ser tal vez el vicepresidente, ¿no? Hasta por ética, quien asuma la dirección de la Asamblea ese día que se convoque al tema de votación del Pleno, de todos los legisladores. Ahora la pregunta es, ¿tiene la presidenta alguna fecha específica después de que ustedes entregan el informe o depende de ella si considera convocar al tratamiento de esta evaluación? No, el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa precisamente prevé este problema, ¿no? Es decir, allí se establece un inciso de que luego de recibido el informe final por parte de la comisión, de paso que hay que subrayar esto, ¿no? Los informes de las comisiones en la Asamblea Nacional no son vinculantes, por eso pasan al Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, lo que le decía, 5 días tiene para convocar, y cuando convoca, como lo hace con 48 horas de anticipación a la fecha ya convocada, entonces habría 2 días adicionales para que el Pleno de la Asamblea tenga conocimiento, debata y al final resuelva lo pertinente. O sea, tiene 7 días en total. Una vez para entregado. que no, sí. Para tratar. Para convocar tiene 5 días de plazo máximo. Es que para convocar. Cuando convoca con 48 horas de anticipación. Correcto. A la fecha y hora de la sesión. De manera que si convoca el último día 5, habrán 2 días adicionales para que ya el Pleno debata sobre este tema. Ah, ya, está bastante claro porque yo tenía esa duda. Por ahí decían que tal vez la presidenta no iba a convocar para tratar este tema. Pero ya me dice usted que hay 5 días, tiene 48 horas para convocar, pues tiene que cumplirse con él. De lo contrario, si no cumple, ¿qué pasa? Bueno, eso está en la ley. Eso no está discrecionalidad de ninguna autoridad, de nadie. Y la ley hay que cumplirla, pues. Y hay que empezar dando el ejemplo, nosotros como asambleístas, las autoridades de la Asamblea. Porque si nosotros no cumplimos la ley, bueno, ¿quién va a cumplir la ley en este país entonces? Por supuesto. No, pues tantas cosas que se han presentado en la administración de Guadalupe Llori, ya hemos visto que tiene un abogado también que le busca cualquier cosa, argumentos para desviar cualquier situación. Sí, tiene un empleado del legislativo que le ha servido como patrocinador, ¿no? Pero ya eso, nosotros durante el proceso sustanciador veremos todo aquello y de las dos partes, evidentemente, siempre le reitero esto, con imparcialidad, objetividad y apegado a la Constitución y a la ley, y el informe deberá y va a reflejar aquello porque ese ha sido el compromiso de los 5 comisionados. Abogado, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros estos minutos y despejarnos varias dudas de las que teníamos. Yo creo que está bastante claro que este viernes, ¿a qué hora es la sesión del viernes? A las 8 de la mañana. 8 de la mañana, la presidenta debe estar 8 de la mañana allí y presentar sus descargos, ¿no? Así es. Tiene la oportunidad en 3 horas de presentar sus descargos. Muchísimas gracias, presidente. Gracias también por la invitación y siempre a las órdenes. Gracias al abogado Pedro Zapata, presidente de la Comisión Ocasional Pluripartidista, ACDOC, que trata justamente la situación de Guadalupe Llori.